Buenos días, saludo y agradezco en primer término a los organizadores de este simposio tan interesante que nos da la oportunidad de alternar con personalidades de diversas partes del mundo. Agradezco a como dicen acá por sus sílabas, la BYU, la Universidad de Utah, y por tenernos en su casa. Bueno, como ya saben, soy de Paraguay. Paraguay es un país que está en el corazón de América. Me gusta decir que Paraguay es un país pequeño, pero lo es comparado a sus grandes vecinos, Argentina y Brasil. Pero como gusta decir a nuestro presidente, Paraguay es más grande que Alemania. Y Alemania tiene 84 millones de habitantes y en nuestro país apenas somos 7 millones. Así que hay mucho por desarrollar todavía en el Paraguay. Bueno, la conquista. Quiero remitirme brevemente a la parte histórica. La conquista se produjo en nuestra América bajo el amparo de Dios y de los monarcas españoles. Es decir, que hubo un convenio, de hecho, entre la corona española y la Santa Sede, y los sacerdotes católicos integraban las expediciones, y se dice, a veces hasta poéticamente, que la conquista se realizó con la cruz y la espada. De ese tiempo viene la influencia del cristianismo en la formación de nuestras nacionalidades. En el Paraguay se ha dado una experiencia trascendente, que fueron las misiones jesuíticas. Las misiones jesuíticas fueron instauradas en territorio actual de Paraguay, una parte de Argentina y otra parte de Uruguay. Y en estas misiones jesuíticas, los sacerdotes jesuitas convocaron y adoctrinaron en la religión católica a los aborígenes, en gran número, al punto que, con permiso del gobierno español, obviamente, se instalaron y tuvieron mucha incidencia en la educación y en la formación hasta técnica de los indígenas. Esto fue así por un buen tiempo hasta que eso constituyó ya en un momento dado un poder político importante, y por dificultades de relacionamiento ya con la Santa Sede y la Corona de España, finalmente las misiones jesuíticas fueron retiradas de América, pero han dejado una secuela importante en la formación cultural de la nación paraguaya. Hasta hoy tenemos en el Paraguay lo que se llaman las ruinas jesuíticas, que son un verdadero monumento y son patrimonio cultural de la humanidad. Paraguay es un país homogéneo. Escuché al ministro peruano hablar del Perú, de que es una nación pluricultural. Paraguay, sin embargo, es un país homogéneo, porque en nuestro país se ha dado de inicio el amalgama hispano-guaraní que llamamos, que consiste en la unión carnal, familiar, de los conquistadores con las hijas de los caciques. Eso se dio de entrada, y eso hizo que Paraguay formase una nacionalidad muy propia, diferente a las naciones de la región, y que tuviésemos una nación culturalmente homogénea, lo cual hizo también que la predicación y la enseñanza de la religión fuese más pacífica y más efectiva en todo el territorio de la República del Paraguay. En cuanto a al tema en cuestión, a la tolerancia religiosa, la libertad religiosa, la estabilidad social y el Estado de Derecho, Paraguay en estos días, en estos años, nuestra región está conmemorando 200 años de la emancipación de diferentes naciones americanas de Europa, de España en nuestro caso. Y en la revolución de la independencia ya hubo un sacerdote en el Paraguay que integró la Junta Superior Gubernativa. Y en los principios de nuestra historia independiente, todas las actividades oficiales, digamos, políticas, todas las actividades, incluso electorales, se realizaban en los templos que venían de la colonia y de la Iglesia Católica. Nosotros tuvimos en el Paraguay un periodo
gobernado por el doctor José Gaspar Rodríguez de Francia, que fue un doctor de la Universidad de Córdoba, un paraguayo que se formó en teología en la Universidad de Córdoba, tenía una formación teológica, pero actuó en un momento en que el país nuevo necesitaba de un gobierno firme, entonces aisló prácticamente al Paraguay y él se impuso los tres poderes del Estado en su persona, incluso el patronato religioso, es decir, que él se concedió la autoridad de dirigir la iglesia y recluyó a los obispos y sacerdotes a sus templos, siendo él el jefe del patronato de la iglesia en el Paraguay. Esto ocurrió hasta el año 1840, que fallecido el dictador, porque su rango, su denominación oficial era dictador de la República del Paraguay. Falleció y vino un gobierno de Carlos Antonio López que nos dio la primera constitución, lo que hoy se conoce como constitución política, que en nuestra historia tuvimos 5. La primera fue en el año 1844, que ya instituía a la religión católica como religión oficial del Estado. Incluso iba más, no toleraba cultos que no fuesen de la Iglesia Católica. Lo prohibía expresamente. Eso se modificó posteriormente después de un año y se permitía el culto privado de otras religiones. Hasta el año 1870, que culminó una guerra que muchos sabrán que fue una guerra de exterminio contra el Paraguay, la guerra de la Triple Alianza. Paraguay enfrentó a Argentina, Brasil y Uruguay juntos, y con una población diezmada, sobre todo la masculina. Quedamos como nación con el 10% de la población masculina viva, la mayoría ancianos y niños, y fue verdaderamente una hecatombe que se inició la reconstrucción con una nueva constitución que declaraba nuevamente a la religión católica como la religión oficial del Estado paraguayo. Incluso creaban organismos oficiales como el llamado Consejo de Estado, que era una suerte de parlamento en el receso parlamentario que integraba por la Constitución el arzobispo de Asunción. Es decir, que era claramente un órgano oficial integrado por una autoridad, por la máxima autoridad de la Iglesia Católica. Esta constitución de 1870 de la posguerra, que fue bajo el amparo de esta constitución se hizo la reconstrucción de la patria, estuvo vigente hasta 1840. En 1840 se da una nueva constitución a la República del Paraguay y nuevamente, es decir, se mantiene la condición de religión oficial del Estado paraguayo al Estado confesional. La religión católica era la religión oficial del Estado. El presidente de la República debía profesar la religión católica como requisito esencial. En el juramento de las autoridades del Poder Ejecutivo, la fórmula incluía que lo prestaban ante Dios y la patria, y esa constitución tuvo vigencia hasta el año 1967, en que nuevamente se produce una Convención Nacional Constituyente y se mantiene la vigencia del Estado confesional, de la religión oficial del Estado, con tolerancia de cultos. Independientemente de aquella de 1844, donde expresamente prohibía otros cultos, todas las posteriores han venido estableciendo la religión oficial y, sin embargo, con tolerancia de cultos. En la Constitución de 1967, como dije, mantiene todas las características de la religión oficial como sus predecesoras, y esto tiene un cambio sustantivo en la religión, en cuanto a la religión, en la Constitución actualmente vigente, que data del año 1992. En esta Constitución se determina claramente que no habrá religión oficial y que la libertad de cultos es absoluta. Sin embargo, como tal vez respetando la historia de 200 años, se introdujo un artículo en la Constitución que reconoce a la Iglesia Católica en la formación
cultural y educativa de la nación paraguaya, porque como entonces hasta hoy la Iglesia Católica tiene una función de patrocinar diversas entidades educativas, incluso de formación agraria, con aporte estatal y con aporte de la propia Iglesia. Entonces, a partir de 1992, nosotros tenemos un Estado no confesional, un Estado laico, con tolerancia a los cultos. Tenemos también que comentarles que desde el año 1954 existe en el Paraguay una dependencia oficial que es la Dirección de Culto, hoy Viceministerio de Culto, que es el organismo oficial que se encarga del registro de las confesiones. Paraguay tiene entre el 78 y el 80% de la ciudadanía profesa la religión católica, y el 20% restante se divide entre diversas religiones evangélicas. Y también tengo que decirles que en el Paraguay progresivamente crece la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, tanto estructuralmente como en la cantidad de fieles que siguen esta religión. También un comentario sobre el obispado castrense. Hay un concordato del Paraguay, de la República del Paraguay, con la Santa Sede, que determina que la asistencia religiosa en los cuarteles militares y en la policía estará a cargo de un ordinario castrense con un rango de general de división. En el año 2010, tras gestiones de las demás iglesias, se instauró también la capellanía evangélica, que es un sacerdote que representa a las iglesias evangélicas y que tiene también intervención en la asistencia espiritual de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de la policía. Bueno, para resumir, Paraguay hoy día tiene una constitución que determina el Estado laico, no confesional, con tolerancia de cultos. No tenemos conflictos, felizmente, no tenemos conflictos étnicos, no tenemos conflictos religiosos, no tenemos conflictos que nos puedan dar pie a señalarlo como una dificultad en el Paraguay. Y quiero hacer un comentario final antes de agradecer la presencia de mi esposa, que me acompaña como siempre, y de familiares y amigos que viven en esta ciudad, que están presentes en esta sala. Quiero hacer un comentario final con relación a la tolerancia. En el mes de julio de este año, el Paraguay recibió la visita del Papa Francisco. Movió a millones de paraguayos de todas las religiones. Ahí no hubo solamente católicos, de todas las religiones participaron de los cultos, de la presencia del Papa. Y lo notable que quería compartir con ustedes es que la misa del Ángelus, que fue la del domingo, que es la misa central del Papa, también hizo una oración en el altar el patriarca de la Iglesia Ortodoxa, como una demostración de pluralidad y de tolerancia, nada menos que en un evento presidido por el Papa. Y bueno, finalmente agradecer, poner más las órdenes. Si hay alguna consulta, quise, por respeto al auditorio y a la organización, ser breve y nuevamente poner más las órdenes. Gracias.